Solo hay dos pueblos en ese momento en la historia bíblica. Solo hay dos grupos de personas: la iglesia y el mundo. La iglesia y el mundo, o lo que la Biblia habla de este siglo. Este siglo tiene su propio Dios. Es el Dios que no es Dios. Este siglo tiene su propio príncipe, que es el diablo. Este siglo tiene su propia mentalidad, y es la mentalidad que el diablo introdujo en Eva, Adán y toda la humanidad desde ese momento. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: pero el Dios de este siglo cegó la mente o el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo, tú a cual perteneces. Voy a leer lo que dice Dios en su palabra, el pasaje en el cual estamos parados en esta mañana. Estamos hablando de la adoración a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es interesante lo que dice este versículo 3, que no tenga un alto concepto de sí. ¿Cuándo comenzó esto? En los cielos, cuando un ángel, es más, el querubín protector, diseñado por Dios de una manera muy especial, ya no quiso ser ángel, ya no quiso ser criatura, sino que quería ser Dios. Y dice que hasta que se halló en ti maldad. Esta fue la maldad. Este es el problema. A partir de allí, entonces, el diablo y las criaturas que le siguen tienen ese mismo problema: creerse más que los demás. Y esa es la mentalidad que fluye entre nosotros hoy en día, los seres humanos. La adoración a Dios y nuestra forma de pensar. Hermanos, ¿por qué es tan importante lo que pensamos? Porque lo que pensamos determina lo que hacemos. Lo que pensamos determina lo que sentimos. La clase de pensamientos que hay en nuestra mente genera en nosotros sensaciones llamadas sentimiento. Genera en nosotros reacciones llamadas emociones, como la ira. Cuando pensamos en algo que alguien nos hizo, inmediatamente se activan nuestras reacciones emocionales, físicas. Así funcionamos. Por esa razón es importante que entendamos que la adoración a Dios está conectada con lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos le vamos a llamar la mentalidad. ¿Por qué? ¿Qué significa? Eso significa que nosotros estructuramos en la mente algunas cosas que van a determinar lo que nosotros vamos a sentir, lo que nosotros vamos a actuar, vamos a ejecutar.
lo que pensamos. La mentalidad entonces es la proyección de nuestros pensamientos hasta llevarlos a la práctica, a la vivencia. Por esa razón, este pasaje nos ayuda a entender cuán importante es nuestra mentalidad. La adoración a Dios implica entonces mi relación con los demás. Una cosa importante es que mi mentalidad es evidente en la clase de relación que tengo con los demás. Mi mentalidad se ve allí. Como vemos en el versículo 3, si yo me considero más que los demás, si pienso que soy mejor que los demás, normalmente voy a tratar a las demás personas de esa manera. Siempre los voy a ver hacia abajo, cosa que no existe, porque cuando Dios dice allí que pensemos con cordura, es como realmente Él nos dice cómo somos. Y en la Biblia encontramos principios fundamentales para la relación entre nosotros. Entonces la adoración a Dios siempre va a verse reflejada en mi relación con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Otra cosa interesante es esto. Yo no soy ni solo, ni soy independiente, ni soy aislado. Yo pertenezco a una familia. Soy el producto de lo que Dios ha hecho a través de un día un hombre y una mujer fueron usados por Dios para traer a este ser humano. Yo no me hice solo. Así que pertenezco a. Y en la iglesia no soy solo. La Biblia habla de la iglesia como un cuerpo. Yo no soy la iglesia. Yo pertenezco a la iglesia por gracia de Dios. Si estamos diferentes, ¿por qué? Porque la iglesia no es un individuo, como dice en 1 Corintios capítulo 12. La oreja no es el cuerpo, la oreja hace parte del cuerpo. La mano no es el cuerpo, es la mano, pero la mano hace parte del cuerpo. El ojo no es el cuerpo, el ojo hace parte del cuerpo. ¿Sí estamos? La iglesia está compuesta por miembros. Y somos la iglesia porque Cristo Jesús es la cabeza y Dios ha anexado a la cabeza miembros que somos nosotros. Por tal razón, no somos independientes, no somos aislados. No existe la idea de que la mano se va por un lado y le dice al cuerpo, chao, mañana vengo. Eso no existe. El ojo no le dice al cuerpo, bueno, nos vemos la otra semana y me voy. Eso no existe. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en la mentalidad egoísta, egocéntrica, en la mentalidad independentista que el diablo insertó en la humanidad, nosotros torcemos los pensamientos que Dios establece en su palabra para tratar de acomodarnos a una estructura que no existe. Si somos entonces la iglesia, aquellos que adoramos a Dios, vivamos como tal. La adoración a Dios exige una mentalidad humilde. ¿Qué es la mentalidad humilde? Esto que estamos hablando. Hombre, yo no me hice a mí mismo. De hecho, yo no escogí mi papá, mi mamá. ¿Eso lo escogió quién? Él. Tampoco yo escogí ser miembro de la iglesia. Él me ingresó a la iglesia, me insertó a la iglesia.
Me metió dentro de una estructura que Él y solo Él dirige. Ese es otro error que nosotros tenemos. Pensamos que la iglesia lo dirige o la dirigen frágiles seres humanos. Si es verdad que las congregaciones como esta y nuestra organización tiene un grupo de hombres que están cuidando la grey de Dios, cuidando, porque ya la iglesia tiene su Señor. La iglesia no necesita más señores, ya tiene su Señor. Y entre nosotros tenemos que cuidarnos. Entonces, debemos mantener la misma mentalidad del Señor Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 2, una mentalidad humilde. El Señor Jesús dijo: yo soy manso y soy humilde, soy dócil hasta la muerte, dice Dios, que se entregó y reconoció como ser humano sin pecado. Jesús reconoció que tenía una naturaleza limitada, y mientras estuvo limitada aquí en la tierra, Él se sometió a esa naturaleza humana. Eso se llama humildad. Y Él estuvo dispuesto, dócil, sometido y obediente. Esa es la mentalidad humilde que necesitamos para desarrollarnos en la adoración a Dios. Entonces la mentalidad de este siglo es todo lo contrario, sigue la misma orientación de su príncipe. Otra vez, es orgullosa. Usted lo que ve en el mundo es puro ego, pura exhibición del ego. Mire lo que tengo, mire lo que soy capaz. Eso es lo que vemos en el mundo. Pues por supuesto, es el mundo. Es este siglo, como le llama Dios. Y por tal razón esas personas no adoran a Dios. Porque Dios rechaza a los soberbios, a los orgullosos. Dios lo mira de lejos y da gracia a los humildes. Dios se asocia con los humildes. Entonces, en el mundo se busca la autosatisfacción. Yo tengo derecho a satisfacer mis propias necesidades carnales, deseos carnales. Pues eso no existe dentro del concepto de la adoración a Dios, de una actitud humilde, ya que Él se encarga de eso. Por esa razón encontramos en el versículo 1 de Romanos capítulo 12 la mentalidad correcta adorante a Dios. Quiero pedirle a ustedes, mis hermanos, que lean bien fuerte este versículo 1 del capítulo 12. Dice así: así que, hermanos, la mentalidad de la iglesia, de los creyentes, es que ellos están en una continua adoración. Yo debo presentarme. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora? Aquí con nosotros. Y mañana lunes también. Pero estoy en el trabajo, pues Dios está ahí contigo. Y la actitud debe ser la misma, de presentarnos en adoración, de vivir en una continua adoración a Dios. Por esa razón dice el versículo: como un sacrificio vivo, apartado de aquello que nos ensucia, santo. Eso es lo que debemos pensar siempre. Mi vida, lo que yo soy, es para adorar a Dios. Fui tomado por Dios, fui lavado de mis pecados, fui llamado a pertenecer a la iglesia para adorarle de manera continua. Es muy común ver que tenemos una doble vida. Delante de algunos
entonces nos portamos, o en X tiempo y en X lugar, nos portamos de esta manera, pero en otros escenarios la cosa es diferente, como le preguntaron a alguno, oigan, voy a ponerle las quejas ya a los líderes de la iglesia. A mí qué me importa, yo soy evangélico allá en la iglesia, aquí no, aquí yo hago lo que quiero. Pues eso no existe, eso no existe. Usted es un hijo de Dios y es un adorante ahora y para siempre, y para siempre. La segunda mentalidad que se encuentra en ese mismo versículo es la mentalidad de agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, en el mundo es así. Venimos del mundo, pertenecemos a un sistema, de allá nos sacó el Señor, pero una vez llegamos a la iglesia nos toca entender que ahora vivimos para agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si nos dedicamos a agradar a nuestra propia carne, vamos a ser destruidos. Si nos dedicamos a satisfacer nuestros propios apetitos, terminamos destruidos. Me acuerdo ahora de Óscar Roballo, un hermano que conocí en instancias bastante difíciles, ya recibiendo las consecuencias. Me decía él, hermano Jesús, ahora estoy recibiendo las consecuencias de todo mi desorden, de toda mi vida, de lascivia, de desorden. Tenía una hermosa familia, de hecho la familia todavía está, pero Óscar murió como consecuencia de el VIH por toda la cantidad de desórdenes. Decía un amigo, algunos no creen que Dios es una realidad, pero a mí Dios me restauró mi matrimonio. Dios me liberó de la muerte, porque yo iba a la muerte. Me sacó de las drogas, me sacó del alcohol, me alejó de amistades que me destruían, que me hacían daño. Y hoy vivo feliz con mi Dios. Hermanos, es lo que estábamos leyendo el libro de los reyes de Israel, la crónica de Israel. Ahí está, la mayoría de reyes fueron malos. Ahora, ¿dónde están las consecuencias? Consecuencias para ellos, consecuencias para su familia, consecuencias para la nación de Israel, porque la paga del pecado es la muerte, hermanos. Eso es un principio universal. ¿Acaso no lo ve usted todos los días? ¿No lo ve en el barrio? ¿No lo ve en su trabajo? ¿No lo ve en el entorno? Las personas que se dedican a su vida de pecado, el pecado trae las consecuencias terribles en aquellos que se dedican a ellos. No solamente el juicio futuro, sino las consecuencias actuales. En cambio, nosotros vivimos para agradar a Dios. Esa es la mentalidad. Yo no estoy aquí para satisfacer mis apetitos. No es que a mí me gusta, aquí a mí me gusta. Mire, el mundo está diseñado para satisfacer los gustos. Todo lo que a usted le gusta, todo lo que a usted le gusta, aquí está. Ese es el mundo. Pero nosotros vivimos para agradar a nuestro Dios, a nuestro Señor. La mentalidad de no conformarse a la forma de pensar de este siglo. Bueno, hermanos, llegó la hora de leer. Dice así: no os conforméis
O sea que hay dos corrientes de pensamiento. La iglesia, que está diseñada para pensar lo que Dios le enseña. Dios le da a la iglesia una nueva forma de pensar. Y este siglo, por esa razón la palabra trans significa cambiar de forma. Por eso nos habla de dos formas aquí. La forma de pensar de Dios y la forma de pensar de este siglo. La forma de pensar de este siglo sigue el ordenamiento mental de aquel que la conquistó a través del pecado de Adán y Eva. La iglesia sigue la forma de pensar de su líder. ¿Quién es el líder? Cristo, Dios. Por esa razón hay dos formas de pensar. Otra vez, transformar es cambiar de forma. Hay una forma que es este siglo y salimos de ahí para pensar de manera diferente. Esto es lo que hace distinto al ser humano. Cuando pensamos como nuestro líder, cuando actuamos como nuestro líder, cuando vivimos como nuestro líder, Cristo. Entonces expresamos que somos distintos y las personas van a ver que somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente, porque hay un líder diferente al de este siglo, que es Cristo Jesús. Hay una expresión allí en este versículo que es este siglo, no os conforméis a este siglo. La Biblia utiliza esta expresión siglo para hablar de la entrada del pecado, desde que entró el pecado a la humanidad hasta que Cristo venga por su iglesia, hasta que Cristo venga en su segunda venida a establecer el reino milenial. El siguiente siglo es el reino milenial. ¿Está bien? Entonces, desde la entrada del pecado hasta que Cristo venga otra vez a la tierra y quite este tiempo y quite todas estas cosas y establezca un tiempo diferente, porque la palabra siglo no solamente se refiere al tiempo, sino al carácter malo. También se refiere al tiempo en el que el diablo está controlando a la humanidad. Por esa razón vemos allí en el versículo, en Efesios, Gálatas. Dice entonces este versículo, a ver, alguien por favor me ayuda leyendo estos versículos. Entonces, ¿cómo es este siglo? Es malo. Ahora, ¿por qué es malo este siglo? Ahora más tarde vamos a ver, porque su líder es malo, su Dios es malo. Bueno, que no es Dios. Porque el carácter de los hombres es malo. Vamos a verlo en el siguiente pasaje. Entonces, para que miremos entonces la realidad. Efesios capítulo 2 dice, el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo o de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, energiza, controla ¿a quiénes? A los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí estamos? Por esa razón este siglo es malo. ¿Por qué? Porque su líder es malo. Porque los hombres que viven durante este tiempo, desde que entró el pecado hasta que Cristo quite este sistema, son malos. Y las actividades que se realizan durante este tiempo son malas. Por eso la Biblia le llama siglo malo. Ahora, ¿cómo se desarrolla este siglo? Ahí está. Vivimos haciendo la voluntad de nuestra propia carne. ¿Qué es la carne? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. El mal está en mí. El pecado se alojó en nuestra carne y desde allí el pecado domina al hombre. ¿Qué hace el diablo en el siglo? Entonces organiza todas las actividades e incita al hombre para que practique el pecado que está en su propia carne. Todo lo que se hace. Oye, ya es viernes, ya sabe lo que nos toca, ¿no? Satisfacer la carne. Pila que se viene el carnaval, pila que se viene ya el 24, el 31 de diciembre, pila que ya viene la Semana Santa, pila que viene tal cosa. ¿Y qué se va a hacer en esto? Satisfacer nuestra propia carne. Por esa razón, la mentalidad del creyente es diferente. Nosotros no seguimos la mentalidad de este siglo. Porque este siglo tiene un líder. Y dice que ese líder tiene el poder de operar. La palabra operar es energizar, de influir sobre los hombres y llevarlos a practicar el pecado. Dice otra vez el versículo 2, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo. Es como una corriente. Piensa en un río. Piensa en un río. Usted se mete en el río y usted siente la fuerza de el agua. Y si no se para bien, se lo lleva, ¿cierto? Si no sabe nadar, se lo lleva. Se lo lleva. Allí en Barranquilla, famosa por los arroyos. Y es interesante la fuerza de los arroyos. Se llevan los carros, se lleva la gente. ¿Y a dónde lo van a buscar? Allá en la desembocadura del río Magdalena. El arroyo tiene la fuerza de arrastrarlos y llevarlos allá. Obvio que cuando ya llegan allá, entonces los pulmones están llenos de agua y no hay respiración. Pues eso es lo que le pasa a las personas. No existe un ser humano que se pueda resistir a la fuerza de este mundo. Es más, algunos creyentes sienten el embate de la fuerza de este mundo y muchas veces ceden y son arrastrados. Pero ¿por dónde comienza? Por aquí, vea, por la mentalidad. Usted comienza a pensar como el príncipe de este mundo y cuando se da cuenta está actuando igual a él. Pero la mentalidad que se necesita es la mentalidad de nuestro líder, la mentalidad de nuestro Señor, de nuestro Dios, que es lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Allí entonces, en nuestro pasaje que estamos estudiando, nos muestra la necesidad de una mentalidad renovada. Hablábamos el versículo 2 de Romanos. ¿Listo? ¿Me acompañan leyendo otra vez? No os conforméis a sino transformar. Mira, ahí está la palabrita.
Es cambiar. ¿Cambiar de qué? ¿Cambiar de qué? De forma. ¿De qué? De pensar. De pensar. Cuando Cristo llegó a tu vida, ahora Cristo te provee una nueva forma de pensar. Pero no vayas a pensar que me tengo que desentender de la forma de pensar que antes tenía. No, estás en el mundo. Tienes una naturaleza que todavía tiene allí los residuos de la información que ha recibido. Tenemos una naturaleza que va a tender hacia eso, que sabemos ya que no está bien, pero esa naturaleza está lista para seguir al príncipe de este siglo, al príncipe de oscuridad. ¿Sí estamos? Pero ahora tenemos una nueva naturaleza para seguir a Cristo. Entonces, la mentalidad debe ser transformada por medio de la renovación mental. Me disculpan allí la redundancia, pero había que acomodar el bosquejo para tener la misma mentalidad. La renovación viene primero porque tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir. Antes, cuando tú no eras creyente, no tenías que decidir porque ni sabías que existía una mentalidad o las dos mentalidades. Hoy en día te toca decidir y Dios tanto te da la responsabilidad como también te da la capacidad para decidir. Si eres un creyente, entonces ahora te toca aceptar la voluntad de Dios, que Dios exige que no sigas a esa corriente, sino que sigas la de Él, la corriente mental. ¿Cómo comienza? No os conforméis a este siglo. La renovación viene porque tú decides ahora. Antes no podías decidir. La renovación viene porque ahora hay que cambiarse, hay que trastearse. Hay una forma de pensar que es la de todo el mundo, y ahora tienes una nueva forma, la forma de Cristo. Bueno, déjenme leerles la partecita que a algunos no les gusta, pero si piensas diferente, el mundo te va a ver como un bicho raro. Y te va a decir que eres loco, loca, que no estás a la moda, que todo el mundo piensa distinto a ti. Si eso es así, vas por buen camino. Porque lo mismo le dijeron a Cristo. Pero si estás pensando igual a las demás personas, si el estándar lo está buscando allá en el mundo y no en Dios, entonces permíteme decirte que lo que Dios dice es que este mundo va para su propia destrucción. Y al igual que tú, si sigues esa corriente desemboca en el infierno o en el lago de fuego. Allá cae. Los que van a esa corriente, ese es su destino. Vale la pena ser distinto, hermanos. Ay, qué vida tan deliciosa vivimos al experimentar la voluntad de Dios, que es buena, es benéfica. La palabra buena es algo que Dios lo ve por su carácter. Lo bueno no es lo que la gente piensa que es bueno, porque el ser humano le llama bueno a veces aquello que es malo, y a lo malo le llama bueno. Por esa razón Dios dice, ay, ¿sabe por qué? Porque el malo, no importa cuánto maquillaje le eches, siempre será malo, nocivo, destructivo. Y lo bueno, no importa si lo rechazan, siempre traerá beneficio, siempre traerá paz, siempre traerá vida y no destrucción.
Entonces, la renovación viene por experimentar la voluntad de Dios. Dice allí, por comprobar la voluntad de Dios. Es la palabra experimentar. ¿Y experimentar qué? El carácter de la voluntad de Dios. Qué delicioso es poder esperar la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Algunos tips ahí con respecto a eso. Toma en serio el patrón. El patrón es este, la Biblia. La Biblia es el patrón, la Biblia es el manual, tómalo en serio. Ninguno que no le toma en serio a Dios le va bien. Cantábamos un hermoso coro, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Qué delicioso. El testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro. Por el valor que tiene la palabra de Dios. Valórala. Porque ella es vida. Ella es paz. Eso dice Dios en su palabra. Cuando violamos los principios que Él estableció aquí, nosotros vamos a quedar entrampados, recibiendo daños, recibiendo consecuencias, y nos preguntamos, ¿y aquí qué pasó? Revísate, confróntate con el manual, no la vida de otros. Soy yo el que debo mirarme con el manual. El otro que Dios le permita también entender. Pero muchas veces, ¿recuerda la lupa? Una lupa doble. Cuando miramos el pecado, le damos, uy, ese está cometiendo este. Y la lupa la ponemos para el pecado de nosotros. Pecadillo. Una mentirita blanca. No, eso es una faltica. Tómalo en serio. Porque el pecado es nocivo. No importa cómo lo veas. Igual será pecado. Y te traerá daños enormes en tu vida. La mentalidad cuerda, ese es importante. La mentalidad humilde y cuerda. ¿Me ayudan leyendo el versículo 3? Dice así: digo pues, por la gracia. Hermanos, todos aquí somos iguales. Todos estamos revestidos de la misma condición humana. Todos aquí necesitamos depender de Dios en todo. No existe uno de nosotros que se salga de ese estándar. Eso es humildad. ¿Por qué? ¿Por qué debo depender de Dios? Porque en mí está el mal. En mí está el mal. No tengo capacidad. Yo no puedo. No puedo controlar el pecado. Me toca arrojarme a los brazos de Cristo, reconociendo mi debilidad, para que Él me sostenga. No puedo, hermanos. Ninguno de nosotros puede. Es necesario que mantengamos esa mentalidad. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer las cosas buenas. Es Dios el que las hace. Es Dios el que las hace. Dice el versículo, permíteme volver otra vez atrás. Dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Dice, no seas sabio en tu propia opinión.
no creerse que es mejor. El que siempre está mirándole los errores a otros es porque cree que él está en una posición superior. Debemos cada día enfocarnos en nosotros mismos para superarnos, para avanzar. La humildad es uno reconocer quién es delante de Dios. En maldad me concibió mi madre. El pecado está en mí. Y cuando leo este pasaje del capítulo 7 de Romanos, pienso, caramba, si hay un personaje del Nuevo Testamento que admiro, además de Cristo, por supuesto, pero estamos hablando de un ser humano normal como yo, es Pablo. Y si Dios expresó a través de ese hombre esas palabras, ¿qué queda para mí? En el Antiguo Testamento, uno de los hombres que admiro se llama Job. Job, su forma de vivir, su relación con Dios, su santidad. Admiro a esos hombres. Y ellos reconocieron que lo que eran era por la gracia de Dios y dependían de Dios. Hermanos, no somos más que nadie. No somos más que nadie. No que mi hermano allá está luchando con X problema. Hermano, yo también lucho con los míos. Voy a ponerme al lado de él, hermano. Venga, vamos a orar juntos. Venga, aquí estoy con usted. Como su compañero de lucha, no como su juez, porque el único juez es él. Ahora sí vamos al 6, la mentalidad de que somos un cuerpo, hermano. La iglesia no es un individuo, la iglesia es un cuerpo. Y yo pertenezco a él por la inmensa gracia y misericordia de Dios. Voy a leer para ustedes, porque en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Aquí tenemos algunas verdades impactantes. Somos un cuerpo y un cuerpo está integrado por muchos miembros. Ahí está. Yo solo soy un pequeño miembro de ese cuerpo que es la iglesia. Y ese cuerpo tiene una cabeza que la dirige y esa cabeza es Cristo. Es Cristo. ¿Está bien? Segundo, acostumbrémonos a esa verdad. Somos muchos. Muchos. Hermanos, no vayamos a pensar que los 100 y pico de miembros de la iglesia de la Pierre, ese es el cuerpo. Acostumbrémonos. Y qué bonito las relaciones que hemos desarrollado en la IN con las otras congregaciones. Qué bueno eso. Que somos un cuerpo, hermanos. Y somos muchos. En Atanque hay miembros del cuerpo, en Barranquilla. Es más, hay creyentes que no pertenecen a nuestra organización y son creyentes también. Hacen parte del cuerpo de Cristo. Entonces somos muchos, somos miembros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que yo actúo compenetrado con. Miren ustedes, piensen en su cuerpo. En este momento están corriendo enormes cantidades de células
por el torrente sanguíneo para llevarle a cada célula de su cuerpo los nutrientes necesarios, el oxígeno, y cada partecita del cuerpo cumple una función importante. Hay células especializadas de distintas clases dentro del cuerpo de nosotros. Me llama la atención que hay neuronas aquí en el sistema digestivo, que dicen hoy los investigadores que esas neuronas son tan importantes para la salud, porque cuando nosotros percibimos en nuestra mente un peligro, esas neuronas enseguida comienzan a revolucionar nuestro sistema digestivo. Y por supuesto, las sensaciones que se producen allí. Hermanos, somos un cuerpo y somos miembros. Yo pertenezco a ese cuerpo. Hermanos, esa palabra, soy miembro, no de la piel, porque eso es humano. Lo que hace distinto a un ser humano es pertenecer al cuerpo espiritual. Obvio que este grupo es importante. ¿Por qué? Porque aquí comenzamos a practicar lo que es ser miembro del cuerpo real de Jesucristo. Las congregaciones como esta es para eso, para recibir el alimento espiritual y para desarrollar los dones. Tenemos distintos dones. ¿Qué son los dones? Primera de Corintios capítulo 12 dice que los dones son manifestaciones. Cuando usted cree, el Espíritu Santo viene a morar en usted y el Espíritu Santo se manifiesta en usted de una manera distinta y coherente, ensamblante con los demás. En el otro se manifiesta de una manera, en el otro se manifiesta de otra manera, y así sucesivamente. Los dones no son capacidades, son manifestaciones del Espíritu Santo como Él quiere. ¿Eso qué significa? Bueno, que cada uno debe dedicarse a eso que el Espíritu Santo está haciendo en usted. Si el Espíritu Santo lo está llevando a servir en alguna área dentro de la iglesia, desarróllese ahí. No, pero es que yo quiero es esta cosa. No, dedíquese a eso, dice Dios. En la iglesia, el Espíritu Santo también se manifiesta en algunos para enseñar, para exhortar. No es todos los creyentes. Son algunos en los que el Espíritu Santo se manifiesta, le da el don de la enseñanza. ¿Qué dice Dios? Dedíquese a eso, a enseñar. Esa es la tarea. No todos los creyentes tienen ese don. Otro, el don de presidir. ¿Qué es presidir? Es liderar la iglesia. El Espíritu Santo se manifiesta en ese creyente para dirigir la iglesia, para coordinar las actividades que la iglesia realiza como tal. Hermanos míos, volvemos al principio. Hay dos grupos en el mundo en este momento, porque Israel está cesante. Este siglo, este mundo, la corriente que sigue la corriente de este líder, de su príncipe, y la iglesia que sigue la corriente de Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿Quién es tu líder? No hay otra alternativa. Siempre estamos siguiendo a uno de esos líderes. Y nuestra forma de vivir simple y llanamente va a manifestar a quién estoy siguiendo. A los que todavía no han tenido el privilegio de tener a Cristo como su líder, como su jefe, como su cabeza, como su Señor, es el tiempo. Dios te permite oír su palabra. Él no solamente vino a morir por nuestros pecados, Él vino para dirigir nuestra vida, para dirigir nuestros pensamientos, para enseñarnos y para llevarnos a vivir como Él. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por oír tu palabra. Qué privilegio grande tenemos nosotros. Qué privilegio grande es que tu palabra cumple el propósito que tú has establecido para ella. Qué privilegio grande, Señor, es poder ver cómo tú educas, edificas
construyes a tu iglesia para que tu iglesia te adore en espíritu y en verdad. Oro, Señor, por cada necesidad en esta mañana, de cada familia, de cada varón, de cada mujer, de cada joven, de cada niño, Señor. Y pido en el nombre de Jesucristo que tú sigas, Señor, produciendo en nosotros el querer como el hacer, de crecer, de avanzar, de hacer tu voluntad, Padre. Gracias nuevamente porque hoy nos congregas. Oramos por aquellos que están con dificultades de salud, para que tú les recuperes de ellas, Señor, de acuerdo a tu propósito, en Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Seguimos con el culto.